Punto número 6. En este caso la función en x va a estar dada por la división del coseno de x, todo esto dividido x más 3. Es el primer ejercicio en el que nos encontramos con una división. Por lo tanto tenemos que aplicar la definición de división de funciones que está en el punto número 8. Nos dice que si tenemos una función que está dada por la división de dos funciones que dependen de x, u de x y b de x, entonces la derivada va a estar dada por la derivada de u de x por b sin derivar menos la u de x sin derivar por b de x derivada, todo esto dividido el cuadrado de b de x. Es decir, vamos a llamar a esta parte, al coseno de x, u de x, y a la parte de abajo, x más 3, vamos a llamar b de x. Vamos a pasarlo limpio. Nos queda u de x es igual al coseno de x. Por lo tanto, la derivada de u de x va a ser, buscamos que en la tabla de derivadas, cuando la función es coseno de x, es la número 10, cuando la función es coseno de x, entonces su derivada es menos seno de x. Por lo tanto, la derivada del coseno es menos seno de x. Ahora pasamos a derivarlo de abajo, que dijimos que le íbamos a llamar b de x. b de x es igual a x más 3. ¿Qué tenemos? Tenemos una función que depende solo de x y una constante k. X, encontramos acá en segundo, si la función es x, entonces su derivada es 1. La derivada de x es 1. Y la derivada de 3, que es una constante k, es 0. Nos queda 1 más 0, igual a 1. Ya encontramos entonces la derivada de u de x y la derivada de b de x. Vamos a escribir entonces como la función f de x era igual al cociente entre u de x, u de x dividido b de x, nos dice la tabla de derivadas que tenemos acá que la derivada de la función f de x, vamos acá, es igual a u de x derivada por b de x sin derivar menos u de x sin derivar por b de x derivada. Todo esto dividido b al cuadrado, b de x sin derivar al cuadrado. Solo nos queda reemplazar los valores porque ya tenemos todo lo que necesitamos de esta parte. Decimos entonces, la derivada de f de x es igual a la derivada de u de x, como sacamos acá, era menos seno de x, menos el seno de x, por b de x sin derivar. Tenemos b de x sin derivar, ponemos como x más 3, menos, que la fórmula dice menos, u de x sin derivar. U de x sin derivar es coseno de x. Coseno de x por b derivada. B derivada era igual a 1. Todo esto dividido b sin derivar al cuadrado. B sin derivar al cuadrado es x más 3 al cuadrado. Siendo entonces esta la respuesta final del ejercicio número 6. La derivada de coseno de x dividido x más 3 nos queda como menos seno de x por x más 3, todo esto menos el coseno de x por 1, todo dividido x más 3 al cuadrado. Acá directamente podríamos borrar el 1, ya que se sobreentiende que si no hay nada está multiplicado por 1. Punto número 7. En este caso la función depende de, es igual a 3 por el logaritmo de x menos 2 por la tangente de x más 6. Tenemos una función que depende de más de 3 funciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner
ponerle nombres. Esta se va a llamar Q de X. 2 tangente de X va a ser R de X. R de X. Y 6 va a ser W de X. Por darle cualquier nombre. Sabemos que entonces la función f de x va a quedar como q de x más r de x, que va a ser todo esto, más w de x. Ahora le vamos a asignar, vamos a derivar término por término para encontrar la derivada de f de x. Bueno, comenzamos con q de x. Q de x, como vemos, es igual a 3 por el logaritmo de x. Esto es lo mismo que tener una función con una constante k, que es el número, que no depende de x, por una función u de x cualquiera. En este caso la función u de x es el logaritmo de x. A la hora de buscarla en la tabla de derivadas, entonces vamos a buscar el producto de una constante k por una función que dependa de x llamada u. Vemos que es la número 4. Tenemos una constante k, que en nuestro caso es 3, por una función que dependa de x llamada u de x, que en este caso es logaritmo de x. Por lo tanto nos dice que la derivada de esta función, que nosotros llamamos q de x, va a ser igual a la constante k, es decir 3, en este caso, por u de x derivada. Tenemos que ver cuánto es la derivada de u de x. Dijimos que u de x era igual al logaritmo de x, entonces tenemos que encontrar la derivada de u de x. Buscamos la derivada de nuestra función logaritmo, es el número 6. Si tenemos logaritmo de x, su derivada es 1 sobre x. Ahora sí, volvemos acá. Nos decían que 3 por el logaritmo de x, derivada va a ser la constante k, que era 3, por la derivada de u de x que sacamos, que era 1 sobre x. Vamos a borrar esta parte para que no nos confundamos. Nos queda de forma simplificada la derivada de q de x, que era igual a 3 por el logaritmo de x, es igual a 3 por 1 sobre x. Recordemos que 1 sobre x es la derivada del logaritmo de x. Ahora tenemos que sacar la derivada del segundo miembro. R de x es igual a 2 por la tangente de x. Al igual que en el caso anterior, en q de x acá vamos a tener una constante k, en este caso es 2, por una función u de x, que en este caso es tangente de x, no es logaritmo de x. Volvemos a aplicar la misma, la número 4. Sacamos entonces la derivada de r de x, va a ser igual a la constante k, que en este caso es 2, por la derivada de la función que depende de x. Tenemos que encontrar la derivada de tangente de x. Si u de x, vamos a poner acá, es igual a la tangente de x, entonces la derivada de u de x la buscamos en la tabla. Cuando tenemos tangente, que es la última, la derivada nos dicen que es igual a la secante cuadrado de x. Esto es secante cuadrado de x. Ahora sí, una vez que tenemos la derivada de tangente de x, volvemos acá. La derivada de r de x va a ser igual a la constante, que es 2, por la derivada de la tangente que acabamos de ver, que es secante cuadrado de x. Vamos a borrar todo esto para no confundirnos y seguir con el próximo eslabón. Para recordar, tenemos que tener en cuenta que si la función es 2 por una función que depende de x, en este caso tangente, su derivada es 2 por la derivada de dicha función, que sacamos que era secante cuadrado de x. Vamos a derivar la última, que es w de x. W de x dijimos que era igual a 6. Como es una constante que no depende, constante k, su derivada entonces es la derivada de w de x es igual a 0, como nos muestra la tabla. Esta tabla hay que recordarla, aprendérsela de memoria o directamente usar la tabla ya desarrollada que nos dan en la teoría.
Entonces, la derivada de la función original f es la suma de la derivada de q de x menos, acá era menos porque cuando analizamos el problema original era menos la derivada de r de x más la derivada de w de x. Reemplazando valores nos queda la derivada de la función x es igual a q de x, que sacamos acá, 3 sobre x, es lo mismo que poner 3 por 1 sobre x, menos la derivada de rx, que es 2 por la secante cuadrada de x, más w de x, que es 0, ya directamente no lo ponemos. Por lo tanto, este es el resultado del ejercicio número 7, que nos pedía que saquemos la derivada de esta función, que era 3 por el logaritmo de x menos 2 por la tangente de x más 6. Desarrollando nos queda que dicha derivada es 3 sobre x menos 2 por la secante cuadrada de x.